Mano, espérame, yo le doy OK para que me deje ver. Listo. Les agradezco de antemano nuevamente la invitación que me hacen a esta reunión, a compartir con ustedes un fragmento de toda la palabra del Señor. Y pues espero que todo lo que se diga aquí sea para edificación de nuestras vidas y sea guiado por su Santo Espíritu. Les voy a pedir que por favor hagamos una pequeña oración. Vamos a invocar nuevamente la presencia de nuestro Señor. Gracias, oh Dios, bendito y eterno, por este espacio que nos brindas. Señor, si hay alguna visita en esta reunión, por favor, eh, únela a este grupo de hermanos. Si hay alguna persona que ha sido invitada y ha llegado aquí con nosotros a escuchar de tu palabra, permite que tu Santo Espíritu toque su corazón, toque su mente, que pueda recibir este mensaje con todo el amor y que pueda decidir a ser parte de tu pueblo. Gracias por darnos la oportunidad de estar por estos medios, por la conexión. Permítenos una buena conectividad, Señor. Danos los datos suficientes eh, para que podamos estar aquí tranquilamente. Elimina cualquier ataque del enemigo, Señor. Danos paz, sabiduría y que tus ángeles nos acompañen. Que las palabras que sean nombradas sean por medio de tu Santo Espíritu y que yo simplemente sea un instrumento para trazar tu palabra. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, buenos días. Creo que todos ya me conocen. Si no, mi nombre es Juan Pablo Alzate. Soy sobrino de María Elena. Vivo en Colombia. Tenemos un grupo acá en la ciudad de Palmira, lo que ya les he contado, pero hoy están reunidas más personas. Así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo deleite de encontrarnos como hermanos, así sea de manera virtual, para trazar un poquito la palabra del Señor. ¿Okay? Quisiera arrancar con una pequeña pregunta. Y es una pregunta muy reflexiva. No quiero que me la respondan aquí audiblemente, sino que se la responda a ustedes mismos. Si ustedes encontraran una maquinita o lo que nos ha vendido pues la historia, una lámpara, ¿sí? Que les pudiera conceder un deseo, un solo deseo, ¿sí? Uno solito. No, no son tres, no son cinco, no son dos. Y este deseo no se vale que el deseo se pueda pedir más deseos, ¿no? Eso es trampa. Un solo deseo. ¿Qué le pedirían ustedes a esa lamparita? Sí, piensen ustedes, ¿cuál sería ese deseo más anhelado que ustedes tienen en su corazón? ¿Será que es posible que exista un objeto que nos pueda dar, o algo, alguien que nos pueda cumplir un deseo? Pues saben una cosa, cuando yo leí el versículo que muy amablemente nos leyó el hermano esta mañana, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 7. Si son tan amables, acompáñenme en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 7. Recuerden que a mí me encanta mover la Biblia de un lado a otro, así que traigan su Biblia, si no la tienen física, por lo menos en el computador, en el iPad celular, pero tenemos que comprobar con nuestros ojos lo que nos dicen los predicadores. Es importante que nuestros propios ojos tengan la evidencia de lo que se está predicando. Entonces, yo fui un momentico a Mateo capítulo 7 y versículo 7 y leo esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo digo, ok, pido y se me va a dar, según el versículo 7. ¿Esto quién lo está diciendo? Aunque fue escrito por Mateo, son palabras directamente de quién? Del mismo Jesús. Y yo no solamente creo, sino que estoy seguro que si Jesús pronunció estas palabras, son verdad plena para nuestra vida. Así que puedo cambiar y decir Juan Pablo, Carmen, Gabriel, Jaime, Esther, pedid y se os dará.
Bueno, Juan Pablo, ¿y por qué cuando yo pido no se me da? O a veces le digo, bueno, Jesús, ¿qué está pasando? Yo te estoy pidiendo y te pido con fe, pero no obtengo respuesta. Pues dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y digo, wow, otro versículo que me dice que Dios me va a entregar lo que yo le pida. Puede ser, ojo, puede ser. Yo puedo intuir o inferir, leyendo solamente estos dos versículos, que Dios me va a dar lo que yo le pida. Si lo dejo allí la lectura, pues se supone que me va a dar lo que yo le pida. Pero, hay una comita allí. Sí, hay un pero. Y es que no sabemos pedir. El mismo Jesús dice, ustedes piden, pero piden mal. ¿Listo? Y esto lo vamos a ver. Pero hay un ejemplo claro en la Biblia, clarísimo, que este principio, que si pedimos a Dios, Él nos lo otorga. Pero este principio tiene una condición, hay un condicional y vamos a entender ese condicional para de pronto mejorar nuestra forma de pedirle a Dios. Porque a veces pedimos como niños egoístas que queremos solamente algo para nuestro beneficio. Y vamos a ver lo importante. Ahora, si yo les hiciera esta pregunta nuevamente, eh, ya no tienen la lamparita. Ahora es Dios que está hablando directamente con ustedes. Y llega Dios y les dice, eh, hijo mío, hija mía, voy a conceder el deseo que tú me pidas. Ahora vuelvo y le hago la pregunta, ¿qué le pedirían a Dios? Y Él se los va a conceder, ¿no? O sea, la promesa es que Dios se los va a conceder. ¿Ustedes qué le pedirían a Dios en ese momento? Encontrarse cara a cara con Dios en esta tierra y que Él nos diga, no, te voy a conceder lo que me pidas. Piensen en ese deseo. Pregunto, ¿será que fue el mismo, el de la lámpara, que el de cuando está Dios? Si es el mismo, gloria a Dios. Si no, hay que replantear qué tipo de deseo tengo en mi corazón. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, para ustedes, ¿cuál es el hombre más insensato, necio, fatuo que ha existido sobre la faz de la tierra? Allí sí me gustaría escucharlos. Hay alguien que me decir, puede ser bíblico, puede ser de la historia. ¿Ustedes a quién considerarían para ustedes el hombre más necio o la mujer más necia de esta tierra a lo largo de la historia? Hitler. Hitler, Me lo quitó, ese va a ser ¿se yo, lo Hitler. quitaron? Ok. Eva. Eva, interesante, interesante. Eva, Hitler. Miren que no hay como una decisión unánime, todos podemos pensar en una cantidad de personajes bíblicos y extrabíblicos, pero ahora les voy a cambiar la pregunta. Si yo les preguntara, ¿quién ha sido considerado el hombre, el ser humano más sabio de la tierra? ¿Sí? El hombre más sabio que no va a tener sabiduría ni más hacia adelante ni más hacia atrás. ¿Qué me podrían Salomón. responder? Salomón. Oh, Yo diría que Jesús. Ah, Jesús. Interesante respuesta. Ok, ok, perfecto. Pues hoy vamos a hablar de esos dos personajes. Sí, precisamente vamos a hablar del sabio Salomón y obviamente de nuestro amado y sabio Jesús. Pero voy a empezar con el sabio Salomón. ¿Y por qué le llamamos el sabio Salomón? Bueno, ustedes han visto que la Biblia registra una sabiduría enorme en este caballero, ¿sí? Además, tenemos un dicho en el argot popular que dicta de la siguiente manera: voy a tomar una decisión salomónica. ¿Se han escuchado eso? Bueno, esa decisión salomónica proviene de la Biblia, de la palabra de Dios. Hasta los ateos utilizan esa expresión porque ya está tan culturalizada, es una expresión decisión salomónica cuando va a tomar una decisión importante o sabia o justa. ¿Ok? Entonces, en este caballero, en este sabio Salomón, se cumple el principio de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Ok?
Pero entonces acompáñeme al primer libro de Reyes. Vamos al primer libro de Reyes y acompáñenme al capítulo número 3. Vamos a ver este hombre súper sabio. Vamos a entender por qué es sabio primero que todo. Versículo 3 en adelante. Dice la escritura, mas Salomón amó a Jehová. Interesante, ¿no? Andando en todos los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, e iba al rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Hasta este momento encontramos un ser humano amante de Dios, respetuoso de Dios. Sí, hasta este momento dice que Salomón amó a Jehová y ofrecía holocaustos solamente a él. Ahora, miren lo que viene en el versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Tremendo, ¿no? Que yo te lo voy a dar. A veces pasamos muy rápido la lectura y no podemos pesar o no podemos sentir o percibir el peso de estas palabras. Miren lo profunda que es esta partecita del versículo. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Qué tal si Salomón le hubiese pedido que le diera poderes para volar? ¿Será que Dios se lo hubiese concedido? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque es que Dios dice que lo que me pidas te voy a dar. Ahora, les hago esa misma pregunta a ustedes. Ya se las hice. Si Dios se apareciera y me dice, Juan Pablo, te voy a dar lo que me pidas, ¿qué le pediría yo a Dios? Vamos a ver qué le pidió Salomón. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, aquí ya David había proclamado rey a Salomón. De hecho, David ya había fallecido. Y dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy muy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Imagínense, si es difícil ser eh, ahorita alcalde de una ciudad, ¿sí? Es una ciudad pequeña, imagínense lo que sería ser rey, rey, o sea, una responsabilidad tremenda, porque el rey tomaba una decisión solo, ¿sí? No era como ahorita que el presidente tiene consejo y tiene que tener varios filtros, no, el rey tomaba una decisión y eso se cumplía, ¿ok? Entonces, la responsabilidad de este hombre era enorme, enorme. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Paramos aquí un momentico. Este caballero, en vez de pedir riqueza, fama, gloria, le dice, no, necesito algo muy importante. Quiero saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ok. Y sigue diciendo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti muchas riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto, ojo, tanto que no ha habido antes de ti
otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo, ¿no? Tremendo las palabras de Jehová. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Uy, ¿cómo así? Riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, miren lo que pasa acá. Dios le entrega sabiduría, pero adicional le entrega riqueza, le entrega reino, prosperidad y le pone un condicional pequeñito. Bueno, no es tan pequeñito, ¿no? Es el más importante de todos. Le dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Si leemos eso, si yo escucho eso, yo digo, todo esto me lo va a dar y esto es para mí. Pero si yo soy fiel, además de esto, me va a dar esto, me va a dar vida, largos días. ¿Sí? Puede pasar en la mente. O también él pensó, todo lo que me va a dar está condicionado a que yo sea recto en los caminos, guarde sus mandamientos y escuche la voz de Dios como la escuchó mi padre David. Pueden pasar esas dos situaciones, ¿ok? Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder recibir lo que le pedimos a Dios? Según este principio, esta enseñanza. Nos dice que antes de buscar dinero, fama, estabilidad económica, estabilidad emocional, familia, hijos, trabajo, salud, antes de buscar todo eso, qué hizo Salomón? Primeramente, amó a Jehová. Hay un versículo en la Biblia que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ustedes saben lo que significa el reino de Dios, ¿verdad? Espero que sí. Si no, les doy un pequeño chancuquito. El reino de Dios es una persona y esa persona es Jesucristo. Así que podemos cambiar. Buscad primeramente a Jesús y su justicia y lo demás será añadido. Salomón en este momento buscó primero a Jehová, a Jesús, el reino de Dios y también su justicia, porque él le pidió sabiduría para hacer juicio justo y lo demás que venga. Yo con sabiduría obtengo lo que sea. Yo de la mano de Dios obtengo lo que quiero, riquezas, voy a tener riquezas. Pero necesito estar pegado de la mano de Dios. A veces cuando nosotros pedimos, nos saltamos este principio, porque leemos Mateo 7:7 y nos olvidamos del versículo que dice las palabras de Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se nos olvida, nos saltamos ese versículo y esto no se trata de saltar, porque la palabra de Cristo es una sola y no se contradice, porque muchos dicen que piden, piden, piden y no reciben respuesta, pero es porque nos estamos saltando el proceso de buscar primeramente a Jesús. Y así, lo que pedimos, miren, cuando nosotros estamos pegados de Jesús, hasta los deseos dejan de ser egoístas. Y así que lo que pedimos será bueno para mí y para todos mis hermanos. Y por eso Dios lo cumple. Pero a veces pedimos cosas que no son buenas. Y entonces este caballero llega a Salomón, se le entrega, y ustedes saben la historia, pues voy a resumirla para no leerla toda. Ustedes saben la historia de las dos mujeres que estaban durmiendo, la una se acostó, se volteó, mató a su bebecito y estaba el otro bebé, se lo robó a la otra muchacha y la otra mujer decía, venga, ese es mi hijo, ¿por qué me lo roba? Y ella le dice, no, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Este hijo es mío. Que no, que es mío, que no, que... Y como estaba bebé, no se podía saber. Es más, ¿ustedes creen que en la época de Salomón existía la prueba de ADN? ¿Cómo hacían ustedes para saber cuál era el hijo de quién? Porque así parecido, parecido, como que
Difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Salomón? Bueno, una decisión salomónica. Dice, ¿saben qué? Sencillito. Que es suyo y que usted que es suyo, hagamos una cosa. Partamos diferencias, miti miti. Cuando dijeron miti miti, vamos a partir este niño en dos. La madre verdadera, y yo me imagino, no soy padre, pero me imagino que un padre y una madre prefiere entregar a su hijo que se lo maten. Y cuando esta mujer saltó en llanto y dice, entrégueselo a ella, que ella lo cuide, Salomón dijo, ese es tu hijo. Y uno ahorita lo lee y, ay, sí, pues esa es la más fácil, pero imagínense en esa época, fue una decisión tremenda, una decisión trascendental, era la vida de un bebé con la vida de una madre. Ay, ay, baje, baje. No cualquiera podía tomar esa decisión a la ligera, ¿ok? Entonces, este rey empieza a tener mucha sabiduría. Ahora, ojo, qué tipo de sabiduría le dio Dios a Salomón? La Biblia lo registra. Acompáñenme al capítulo 4, de allí mismo de Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 29 y 34. Dice la escritura, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena del mar. No me imagino la cantidad de inteligencia que tenía este caballero. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos, ojo, no, es que esto es una cosa tremenda, que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios. Tremendo, 3000 proverbios. ¿Y cuántos tenemos nosotros? No tenemos los 3000 proverbios de Salomón, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene proverbios? Bueno, no sé si allí cada uno cuente los 3000, no sé. Y sus cantares fueron 5000. Creó 5000 cantos para Jehová. Tremenda inteligencia de este ser. También disertó sobre los árboles. No solamente tenía inteligencia y normalita, también sabía sobre botánica, sobre la ecología, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, ¿no? También teníamos un zoólogo. Sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde se había llegado su fama. Tremendo, ¿no? O sea, sabía este caballero de todas las artes del conocimiento, sabía de ciencias, sabía de matemáticas, sabía de biología, todo lo sabía este hombre. ¿Y Dios para qué le entrega tanta sabiduría? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que Dios tenía en entregarle este maravilloso don a este ser? Pues saben, lo acabamos de leer, muchos venían de varios lugares, de todos los pueblos de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y ustedes qué creen que escuchaban estos reyes, estos científicos, estas personas que venían de otras tierras a escuchar a Salomón? ¿Qué creen que recibía? ¿Será que les daba clases de matemáticas, clases de finanzas, clases de biología? ¿Saben? La Biblia registra qué les daba Salomón. Acompáñenme al capítulo 10, allí mismo en Primero de Reyes. El capítulo 10, el versículo 1, dice lo siguiente. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ojo, no vino cualquier cosa, vino para probarlo con preguntas duras. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y miren lo que dice Salomón. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase.
Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa y las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos que le servían, su maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo he oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. ¡Wow! Pero miren cómo responde. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Yo me imagino el discurso de Salomón. Que hay, que por qué tienes tantos camellos. Porque Jehová me lo dio. Ah, que Salomón, ¿cómo hiciste? Jehová lo entregó. Y Jehová, entonces me imagino el discurso. Siempre estaba Jehová en sus labios. Yo no me imagino una persona más inteligente que hable todo el día de Jehová. Porque está atesorando en su mente, en su corazón, sabiduría, palabras de vida eterna. Porque es que todo lo que tenemos aquí, la ciencia, las casas, riquezas, todo lo que hay en este mundo, va a perecer. Lo único que va a quedar va a ser nuestra vida eterna al lado de Jesús. Así que, ¿qué estoy dedicando yo en mi vida? ¿A cultivar esa sabiduría celestial? ¿O de pronto a cultivar sabiduría que va a desaparecer? Ahora, no estoy diciendo que muchos me dicen, Juan Pablo, entonces dejo de estudiar, dejo de trabajar. No, 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 no. Pero toda esa sabiduría tiene que estar acompañada, paralela con el estudio de Jehová. Claro, si usted es bueno en matemáticas, siga siendo bueno en matemáticas, pero sea re bueno hablando de Cristo. No sé cuántas visitas hay aquí el día de hoy, pero toda iglesia necesita visitas. ¿Ustedes creen que Salomón tenía visitas? Lo visitaban de todos los reinos y él era feliz hablando con esas visitas de Jehová. ¿Cuántas visitas tenemos nosotros en la iglesia en estos momentos? ¿Cuántas personas estoy visitando? Le estoy hablando de Cristo cuando me las encuentro. Bueno, si termináramos la historia aquí, amén. Dios santo, Salomón el hombre más sabio de la tierra. Pero tristemente les cuento que no es así. Cuenta la escritura que Salomón pervirtió sus caminos por dos cosas. Y por eso para mí es el hombre más sabio, pero también el hombre más necio. Porque ¿cómo es posible que después de tener la sabiduría condensada en su mente eterna, se aleje de la sabiduría? O sea, ese es más necio que Hitler, ese es más necio que Eva. Tenía toda la sabiduría allí. Dos cosas. La primera, la riqueza y la fama nublaron su corazón. ¿Cuánta riqueza tenía Salomón? Allí mismito, en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 14, dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta, ojo, de renta, ustedes saben lo que es la renta, ¿no? Todos aquí sabemos que es la renta. Cada año eran 666 talentos de oro. 666 talentos de oro. ¿Cuánto pesa un talento? ¿Alguien sabe? 70 libras. 70 libras. Entonces, hacemos la multiplicación. 666 por 70 libras tenía 46,000 libras de oro anualmente. Esa era su renta, ¿no? Ahora, ¿en cuánto está el oro? No sé en Estados Unidos cuánto está el oro en este momento, pero aquí creo que está en 100,000 pesos. Pongámosle $50 el gramo de oro. ¿Sí? $50. Si multiplicamos eso por 50, el hombre recibía para esa época, ¿no? En esa época, $2 millones
alrededor, un poquito más, al año en oro. Y ustedes, hoy en día, 2 millones de dólares es bastante, ¿no? Me imagino que es bastantico. Pero imagínense en esa época. O sea, si alguien aquí es financiero y me hace un valor presente neto desde la época de Salomón, 2 millones de dólares a hoy, ¿cuánto me da? Con la inflación y todo lo que ustedes saben financieramente. Ese hombre tenía un platal. Segunda cosa que hizo caer a Salomón. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Matrimonios por fuera de su casa. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, ya se había casado con la hija del Faraón de Egipto, ¿no? Pero además de casarse con la hija del Faraón de Egipto, tuvo muchas mujeres extranjeras y no cualquiera. Miren lo que dice. A las de Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Los amiguitos de Israel, ¿verdad? Como que no. A las de Amón, los amonitas. A las de Edom. A las de Sidón y a las Eteas. Tremendo. O sea, ese hombre se fue a conseguir mujeres por cuanto pueblo pagano se le iba presentando. Y entre más pagano, más se conseguía las mujeres. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. No, qué tristeza. Qué tristeza. El hombre más sabio se une con un montón de mujeres. Y dice la escritura que eran 1000 mujeres que tenía Salomón, o 700 mujeres y 300 concubinas. Miren lo que sigue diciendo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cómo así? La escritura no dice pues que apenas tengo que tener una sola esposa. Yo tengo una sola esposa. ¿Cómo hizo Salomón para tener 700 esposas? Tenía que tener mucho dinero, ¿no? Y mucha perversión en su cabeza. Adicional a ello, eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que viene. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, tremendos demonios que vamos a encontrar aquí. Astoret, diosa de los sidonios. A Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo entre los ojos de Jehová y siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pero, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pero esto no es lo más triste. Miren lo que viene. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, otro demonio, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y para mí el peor de todos, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así, por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Tremendo, ¿no? O sea, un hombre recto, sabio, el hombre más inteligente, ¿cómo es posible que se deje llevar a adorar otros dioses? No solo un hito, 5, 4, y bueno, lo adoramos. No, no solamente eso, tuvo el descaro de ir a colocar altares. Es que imagínense la escena, el rey de Israel, el rey que estaba mandando el pueblo de Dios, donde iban a ser el salvador de esta tierra. Es que miren lo profundo, lo trascendental que es esto. El reino donde Jesús tenía que venir había empezado a adorar por mandato de un rey a otros dioses paganos. ¿Cómo Jesús iba a nacer en ese pueblo? ¿Cómo creen que Jehová se sentía en ese momento? Porque este rey además obligaba a su reino a doblar rodilla a estos dioses. Qué tristeza. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces.
Qué triste. Uno pensaría, un hombre recto, una mujer recta, jamás se va a desviar de los caminos de Dios. Pero aquí nos muestra que hasta el hombre más sabio puede desviarse. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque es muy fácil decir, si viste a ese pastor, si viste a ese pastor, mira qué es lo que está haciendo. Ay, quien lo ve, se predica ya. Y mírenlo. ¿Y yo? ¿Cómo estoy yo con Jesús? ¿Cómo está mi vida? Porque antes de ir a criticar a la persona que está haciendo algo, tengo que mirar la viga que está en mi ojo y decir, si hoy Dios me llama a cuentas, ¿será que me salvo o me pierdo? ¿Saben? Voy a leer una parte de Profetas y Reyes del Espíritu de Profecía, página 39. Dice, tal fue la apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta de ello, miren esto tan interesante, antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divina y cada vez más en su propia fuerza. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? Poquito a poquito nos vamos desviando del camino. Confiamos en es que Juan Pablo lleva 14 años, perdón, no tantos días, 11 años estudiando la Biblia. O sí, ya vi 14. No se puede desviar, no me puedo desviar. O sea, Satanás no me puede engañar, es imposible que me engañe. Me sé la Biblia, bueno, no me la sé de memoria, pero sé los fundamentos que tengo. No, no es imposible. Salomón tenía conexión directa con el que escribió esto. Y aún así se desvió por confiar en su sabiduría y en su propia fuerza. Dice el Espíritu de Profecía, poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía ser de Israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Les hago una pregunta, ¿será que como iglesia adventista nos está pasando esto? ¿Será que nos estamos acostumbrando mucho, nos estamos uniendo mucho a esas costumbres de las naciones circundantes? Espero que a la iglesia de Hollywood no le esté pasando esto. Pero hay muchas iglesias que están permitiendo hacer concesiones con otras iglesias, de la iglesia adventista tristemente, donde la verdad se está minimizando. Creemos que con eso traemos a los hermanos de otras iglesias, pero al revés, está minimizando la verdad. Dice, cediendo a las tentaciones que acompañan sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. Ay, Dios mío, yo le pido a Dios que si el dinero me va a alejar de él, no me vuelva millonario. A veces pedimos dinero porque queremos una estabilidad económica, ¿verdad? Pero a veces ese dinero nos aleja de Dios. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó enervado y afeminado. Por eso Eclesiastés dice que no le negué mis ojos a nada. Tremendo a dónde llegó la situación espiritual de este hombre. Su fe en el Dios viviente quedó tan suplantada por las dudas ateas y que su incredulidad destruía su felicidad. Imagínense, un hombre que tuvo a Dios, que tuvo un sueño, que era venía del pueblo de Dios, que amaba, que le daba holocausto, se dejó llevar por dudas ateas, no otros dioses. O sea, en su mente, miren, increíble, en su mente llegó a pensar que Dios no existía. Dios nos libre de pensar eso a nosotros, porque he visto muchos hermanos que han salido de la iglesia conociendo la escritura y ahora promulgan el ateísmo, tristemente.
Pero ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que Salomón tenía opción de salvarse? O sea, después de que habló directamente con Dios, o bueno, por un sueño, Dios le concedió todo y este es capaz de traicionar a Dios de esa manera. ¿Será que tiene opción de salvarse Salomón? Tenemos una tercera etapa de Salomón, ya la etapa de viejito. Ya viejito, sin ganas de vivir, hastiado de la vida, tal vez necesitado de Dios por completo, el hombre hace una oración. Y dice el Espíritu de Profecía que aún con todo el pecado que tenía Salomón, el Señor no le abandonó. Dice, mediante mensajes de reprensión y castigos severos, Dios procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Despertando como de un sueño al oír esta sentencia de juicio pronunciada por él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es que las palabras de Jesús no solamente son para el Nuevo Testamento ni para nosotros. Lo vivía el mismo Salomón. Estaba cansado y cargado. Pobre hombre, pobre hombre. Tal vez tú que me escuchas estás cansado o cansada, cargada en este momento. Tal vez has tenido pensamientos de alejarte de Cristo. Qué pereza levantarme temprano a orar. Si los has tenido, hay muchas personas que hemos pasado por esa situación. Pero Cristo siempre está allí, con su mano extendida. Y dice aquí que nuevamente vino a beber de la fuente de la vida. Por eso con la mujer samaritana le dijo, el agua que yo te voy a dar te va a quitar la sed eternamente. ¿Saben el mensaje de hoy? El agua de Cristo, lo que Él nos va a dar, nos va a quitar todos nuestros pesares, todas nuestras angustias eternamente. No desfallezcamos en el proceso. El proceso es difícil. Y Él lo dijo. Cada uno tome su cruz y sígame. Esto no es tan fácil. Pero si esas cargas se las dejamos en las manos de Cristo, puede ser un poco más llevadero. Hay un aparte en el libro El Camino a Cristo, si no estoy mal, no me acuerdo de la página, pero me gusta mucho cómo dice Elena de White esto. Nadie ha llegado tan lejos como para no arrepentirse de su pecado. Tremendo. Si usted en esta mañana se siente muy pecador, muy pecadora, Cristo te dice, nadie ha llegado tan lejos como para no arrepentirse. Todavía estás vivo. Tienes el momento de arrepentimiento. Vuelve a mí, dice Jesús. No sigas en el camino porque a veces nos paramos en esa línea, ¿sí? Como que yo aquí voy como que sí, voy agarrado de la mano de Jesucito, pero aquí como que también, y entonces uno llega como unos límites. Hasta aquí puedo y no es pecado. Si traspaso ese pedacito, ya es pecado, pero si yo llego hasta aquí, no es pecado. No, 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 no. Voltee la espalda al pecado. Abrácese con Jesús. ¿Y va a ser difícil? Claro que sí. Pero el mismo Salomón nos da un consejo. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés es un libro muy polémico, ¿no? Un libro que cuando uno lo lee dice, uff, ¿por qué Dios permitió escribir estas cosas en la escritura? Pero ¿saben? La enseñanza que tiene Eclesiastés para nosotros es tremenda. Dice Eclesiastés 8, versículo 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen y a los que le temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que no son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. En otras palabras, el mensaje, aunque veamos a los impíos ahorita que les va muy bien, que porque ellos sí tienen plata, que porque ellos sí tienen hijos, que porque ellos sí tienen esto, porque tienen, porque tienen, porque tienen, no va a tener una cosa, y es el alargamiento de sus días. Y ojo, Salomón no comprendió cuando Dios le dijo que le iba a alargar sus días. Él pensó que el alargar sus días era que iba a vivir hasta viejito. ¿Qué es alargar nuestros días? ¿Se acuerdan del mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Y a veces pensamos en ese mandamiento como que, para poder llegar a para poder llegar a viejito. No, no, no. Alargar los días es darnos salvación eterna. Y por eso aquí dice la escritura, versículo 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días. O sea, no recibirá, el impío no va a recibir vida eterna. ¿Saben por qué? Eclesiastés 11 nos da la respuesta. Dice el capítulo 9, el capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. ¿Usted quiere vivir como quiera, jovencito? Hágalo. Juan Pablo, ¿usted quiere vivir todo en la vida? Vívalo. Pero sepa y entienda que toda obra va a ser traída a juicio. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, son efímeras. Y aquí nos da un consejo tremendo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué hubiese pasado si Salomón hubiese tenido este tipo de discernimiento, de consejo para él mismo en su juventud, antes de llegar ahorita y sentirse ya viejito y no tener fuerzas? Y el fin de todo discurso es este, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermano y hermana que me escuchen esta mañana, visita. El fin de todo lo que dije hoy, el fin de todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia es uno: temed a Dios y guardad los mandamientos. Porque si nosotros no hacemos eso, vamos a perder nuestra vida eterna. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, según la escritura. Pero para mí, también fue el hombre más necio. Espero que este hombre haya generado una enseñanza en nuestras vidas esta mañana. Y que su ejemplo, porque yo no entiendo por qué Dios colocó tanto pecado en la Biblia. Si ustedes analizan, un hombre muy pecador, ¿por qué puso eso en la escritura? ¿Por qué nos pone a leer a un hombre pecador? En vez de colocarnos a leer la primera parte y ya, y olvídese de la otra vida. Pues no, Dios bien sabe que nosotros también podemos pasar por esas dificultades. Y tenemos un ejemplo atrás para que nosotros lo leamos, lo discernamos, lo mastiquemos y tratemos de no caer en el mismo error. Hermanos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Espero que el Señor haya hablado a sus mentes y espero haber dado un mensaje de salvación para sus vidas en esta mañana. Que Dios los bendiga.